Después de haber hablado sobre política, corresponde que hablemos sobre economía, que es una dimensión inseparable de la política y de la vida pública. Y lo vamos a hacer con un economista, como es el señor Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Señor Casas, buenas noches. Buenas noches, señor Carvalho. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Comencemos, por favor, con el tema del salario mínimo vital, cuya elevación ha sido retomada por el ministro de Economía, Pedro Franque. Explíquenos, por favor, bajo qué condiciones es razonable proceder a una elevación del salario mínimo vital y, en caso contrario, qué consecuencias negativas podría tener para la economía en general. A ver, gracias por la pregunta. Hay varios elementos a tomar en cuenta acá. Desde el punto de vista, digamos, más conceptual, el salario está relacionado a la productividad de las personas. Si una persona es mucho más productiva, obviamente los salarios van a tender a subir, ¿no? Esto quiere decir que si una persona en un día puede producir más cosas que otra persona, debería ganar un salario mayor. Entonces, ¿esto qué implica? Que los incrementos del salario, de la remuneración mínima vital debe estar asociado a justamente estas mejoras en la productividad, ¿no? Pero por otro lado tenemos un elemento que probablemente está entrando en el debate en este año, que es una inflación más alta, ¿no? Estamos teniendo una inflación que está por encima de los niveles históricos, estamos por alrededor del 5 o 6% de inflación, y probablemente eso, la inflación, como usted sabe, reduce la capacidad de consumo de las personas, ¿no? La capacidad de compra de los sueldos se ve reducida. Entonces, probablemente por esa razón es que se está pensando incrementar el salario mínimo. Ahora, esto puede tener algunas repercusiones negativas. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, digamos, si estamos en un esfuerzo en donde la economía se está recuperando y queremos que la economía se formalice, el hecho de incrementar la remuneración mínima vital puede llevar a que más empresas se informalicen en vez de formalizarse, ¿no? Entonces, siempre ese riesgo que está asociado a ello. Por eso, el solamente subir el salario sin prestarle atención a las mejoras en productividad. Y cuando hablo de mejoras en productividad en general, es de mejorar las condiciones de trabajo que tienen las personas, ¿no? Que tengan mejores herramientas, que tengan mejor capacitación, que tengan mejor educación, porque eso les permite ser más productivas, generar mayor riqueza y en esa medida también contar con mejores salarios, ¿no? Ese es digamos, el círculo virtuoso en el cual la economía se tiene que desenvolver, ¿no? Y este círculo virtuoso empieza con la inversión privada. Cuando hay inversión privada, aumenta el capital en la economía, eso hace que mejore los sueldos, que crezca la producción y que aumente el empleo, ¿no? Y ese es un círculo virtuoso en el cual tenemos que entrar. Entonces, más que pensar en incrementar la remuneración mínima vital, deberíamos pensar más en seguir reactivando la economía, porque eso hará que naturalmente los sueldos suban. ¿Ha sido el caso de que naturalmente han subido los salarios durante los años de crecimiento que hemos tenido? Hay evidencia de varios años en donde cuando el crecimiento ha sido alto, los salarios se han incrementado fuertemente, inclusive en el sector informal, ¿no? Y de hecho, en la década pasada se veía que los niveles de informalidad en Lima metropolitana iban reduciéndose, ¿no? En la medida justamente de que había esta mejora en la productividad de las empresas, eso generó sueldos en donde el salario mínimo, bueno, era referencial para algunos puestos de trabajo poco calificados, pero los sueldos sí tenían una evolución positiva, tanto en el sector formal como en el sector informal. Pero yo recuerdo que cuando se intentó una reforma laboral en la época del ministro Segura, el argumento era justamente que no había acompañado el nivel de la remuneración con el crecimiento del PBI y que era necesario una reforma específica para reducir la informalidad y para aumentar la productividad. Sí, eso fracasó la reforma, por cierto. No, sí, yo recuerdo eso, pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Cuando hablamos de la masa laboral hay distintos grupos,
los grupos que están más educados y que tienen habilidades y que cuentan con más tiempo en el mercado laboral son los que se suelen beneficiar. Pero los jóvenes, por ejemplo, recuerdo una famosa ley Pulpín que se quería impulsar justamente para poder incorporarlos a la fuerza laboral formal, implicaba la reducción de algunos beneficios, ¿no? Y esto se debe a que cuando uno analiza la composición del desempleo, lo que se puede apreciar es que los jóvenes y grupos a veces de mujeres son los que más, y los menos educados son los que tienen las más altas tasas de desempleo, ¿no? Entonces, el hecho de tratar de incorporarlos y que vayan ganando conocimientos, era, digamos, una alternativa que no era descabellada, pero creo que se vendió de una manera políticamente, digamos, no fue muy apreciada y no hubo el marketing político, ¿no?, para explicar bien los mecanismos y las ventajas que podía traer esto. Uno de los argumentos que ha usado el ministro Franque es justamente aprovechar de que la economía se está recuperando para producir este aumento del salario mínimo vital. Y volvió a repetir la cifra de 13%. Pero esa cifra es una cifra del año en curso que termina dentro de 20 días. Sí. En absoluto no es la cifra que se prevé para el crecimiento del próximo año. Sí, este año se está creciendo a ese ritmo, estamos recuperando lo que se perdió el año pasado, pero definitivamente lo que uno ve es que ante la incertidumbre que hay, la inversión está parada, ¿no? Y como le decía, todo este círculo virtuoso de generación de empleo, mejora de salarios y crecimiento del producto, se vería afectada definitivamente por la incertidumbre política, ¿no? Ya está el estimado del Banco Central de Reserva que indica que la inversión privada va a crecer en 0% el próximo año, lo cual significa que no va a haber nueva inversión, ¿no? Entonces, estamos recuperando actividad económica, el empleo se está recuperando, pero ojo, siempre el empleo se recupera a una menor velocidad que la producción. Entonces, digamos, debemos esperar un poco más para recuperar los niveles de empleo previos y pensar en incrementar la remuneración mínima vital, porque de lo contrario se puede poner justamente en peligro esta recuperación del empleo, ¿no? Porque muchas empresas están como recién volviendo a tomar, si uno quiere, viada, y si se les suben los costos laborales, puede ser que su viabilidad se vea afectada, por un lado, y hagan que vuelvan a la formalidad o vayan a prácticas, digamos, informales en el sentido de hacer que la gente esté en planilla, digamos, como se dice, en negro, ¿no? Sin pagar los impuestos, pero a veces las mismas personas, los trabajadores prefieren eso porque reciben más liquidez, ¿no? Y las empresas se ahorran, digamos, el pago de muchos impuestos y las personas reciben líquido el dinero, claro, ¿no? Entonces, claro. Es algo que en el corto plazo puede beneficiar a uno y otro, pero en el largo plazo es pernicioso, ¿no? Porque esas personas no cuentan con cobertura de salud, no cuentan con cobertura de pensiones, no cuentan con una serie de beneficios que más adelante le terminan pasando la cuenta tanto a ellos como al Estado. Claro. Ahora, usted comenzó hablando al principio de este comentario que nos viene haciendo sobre la inflación. ¿Qué se puede prever respecto a la inflación el próximo año? El señor Julio Velarde hace unas semanas dijo que él preveía que al fin del primer trimestre del próximo año la inflación tendería a bajar. Según él, una de las razones sería la ralentización de la economía de China. Una semana más tarde, ¿qué podemos prever sobre la inflación del próximo año que, como usted dice, ha venido causando que a igual salario haya menos capacidad adquisitiva? Exactamente. Tenemos una inflación que va a ser alta este año, mucho más alta de lo que generalmente se prevé, que es de 2%, pero prever qué va a pasar con la inflación es bastante arriesgado en este contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de la variable Omicron que apareció, ¿no?, del coronavirus, lo que estaba haciendo prever a muchos analistas internacionales es que la inflación iba a ceder, porque justamente eso iba a bajar el crecimiento de la demanda en muchos países si se volvía, por ejemplo, a temas como las cuarentenas, ¿no? Eso podría ser
complicado. Ahora, la ralentización de China sí puede ser un tema por lo que ha habido estas burbujas inmobiliarias. Sabemos de este fondo que hace poco tuvo problemas y las empresas han crecido mucho sobre la base de deuda en China, ¿no? Entonces, se están dando cuenta de que están sobreendeudadas y se podría cortar el flujo de crédito y eso obviamente ralentizaría la economía mundial, pero eso también nos tocaría a nosotros por dos frentes, ¿no? El primero, beneficioso bajando la inflación, pero en segundo lugar lo que tendríamos sería un efecto pernicioso porque el crecimiento de China generalmente está asociado al precio de los minerales en el país, ¿no? En el mundo en general. Entonces, si China crece menos, la cotización del cobre y los otros metales no sería tan dinámica como ha sido en estos meses, digamos, en este año, ¿no? Pero, digamos, esos son los riesgos que hay. Y por otro lado, siempre tenemos el tema de la inestabilidad política, ¿no? Que, como usted sabe, cualquier, digamos, desencuentro, cualquier mala noticia o mal anuncio pone nerviosa a la gente, ¿no? Que tiene toda esta historia de eventos pasados, traumáticos que han habido en la economía peruana, y entonces la gente se pone nerviosa, puede sacar más dólares y eso sube el tipo de cambio, y al subir el tipo de cambio eso impacta también en los precios. Entonces, hay razones externas e internas, ¿no? Que tenemos que cuidarnos, tener digamos, los suficientes colchones para protegernos de las fuentes externas que nos pueden causar inflación, pero también evitar generar inestabilidad política, ¿no? Que al final también termina repercutiendo en la inflación, ¿no? Creo que hay, en parte, alguna subida ha sido debida justo a esta inestabilidad política, ¿no? Entonces, debemos tratar de pensar con calma y pensar en los efectos perniciosos que puede tener la inestabilidad política, tanto por el tema de la inflación como por el tema del crecimiento y la generación de empleo, que es tan importante en una economía que está saliendo de esta crisis. Muchas gracias, señor Carlos Casas. Recuerdo que usted es un economista, profesor de la Universidad del Pacífico. Nos ha explicado las consecuencias que puede tener un alza de salario mínimo vital que no corresponda a un plan coherente para la economía, ubicada en el contexto al que entraremos el próximo año, con inflación que no sabemos, y nos dice usted cómo evolucionará, y con incertidumbre política que seguirá amenazando nuestra economía. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.